Bien, vamos a seguir. En la clase pasada habíamos seguido hablando de lo que eran las técnicas de testing de caja negra, cómo nosotros podíamos construir nuestros casos de test a partir de documentación como podría ser la especificación de un problema. Habíamos introducido ya antes los conceptos de modelo y de criterios de cubrimiento y estábamos viendo distintos tipos de modelos y los criterios de cubrimiento que los acompañan. Habíamos visto, por ejemplo, que el caso de uso, desde un punto de vista de un testing de caja negra, el caso de uso tiene sentido como un modelo, porque es una documentación que especifica qué es lo que tiene que hacer el sistema. Por lo tanto, chequear el comportamiento del sistema contra un caso de uso tiene sentido. Habíamos hablado también de los grafos. Los grafos van a ser una herramienta que la vamos a usar en un montón de técnicas, no solamente de caja negra, sino también de caja blanca. Cuando un sistema, el comportamiento de un sistema se modela a través de un conjunto de estados y transiciones, estamos ante un grafo. Esa representación, que la veamos en modelos de software como el diagrama de estados, la podemos usar como un modelo para generar nuestros casos de test, ¿sí? Y la forma como recorremos este grafo van a estar asociados a los distintos tipos de criterios de cubrimiento que podamos tener nosotros, ¿sí? Habíamos presentado algunos criterios de cubrimiento y habíamos visto cómo un uso de este sistema pasaba por varios de estos subcaminos, no llegaba a cubrir todos, por lo tanto a veces necesitamos más casos de test, y era lo que habíamos evaluado, lo que habíamos visto con este ejemplo. La tabla de transición es otra representación del grafo. En el caso del testing, la tabla de transición lo que hace es obligarnos o forzarnos a hacer todas las combinaciones de todos los estados con todas las transiciones. Obviamente obtengo algo mucho más grande, pero me obliga a chequear que efectivamente las transiciones que no se puedan hacer de un estado, realmente no se puedan hacer. Y habíamos hablado de esta técnica, la de pairwise testing, que iba enfocado más a la plataforma sobre la cual yo estoy corriendo mi sistema. Y acá la hipótesis de fondo es que si algo va a salir mal en la plataforma, es muy probable que sea por la combinación de dos elementos de todos los involucrados. Entonces, ¿cómo yo genero casos de prueba donde me asegure de ir por todas las combinaciones de los elementos tomados de A2 y además mantener una distribución normal del resto de los elementos? Y ahí era cuando aparecían los arreglos ortogonales. Y después también hablamos de los árboles de clasificación, cuando yo tengo distintas alternativas que las puedo ir describiendo con nuevas alternativas. Las hojas de este árbol van a terminar siendo las cosas que yo quiero testear, como era este ejemplo de la ventana de diálogo para seleccionar un tipo de letra. Para yo poder usar esto necesito un elemento de cada uno de estos subárboles. Por lo tanto, los casos de prueba se van a formar combinando las hojas de cada uno de estos subárboles, una hoja por cada subárbol, y así puedo armar todas las combinaciones. Eso es en lo que se refiere a caja negra. Si no me equivoco, el martes que viene vamos a tener el segundo tutorial, que va a ser de Selenium. Selenium es una herramienta para automatizar testing en la web, que es testing de caja negra. Y después después el otro martes no hay clase, es feriado, y el martes siguiente seguimos con otro tutorial que expande sobre Selenium. Esto es a lo que se refiere a caja negra. Y hoy vamos a empezar a hablar de lo que es caja blanca. Caja negra, usábamos el comportamiento, la especificación del sistema para generar nuestros casos de test. En caja blanca nos vamos a basar en el conocimiento de su implementación, de su código fuente, ¿sí? De vuelta, estas divisiones son muy absolutas en la bibliografía, en la realidad son muchas escalas de grises, ¿sí? Entonces, en caja blanca los casos de test se diseñan en base a cómo el sistema fue construido, y obviamente en este sentido el código es una de las documentaciones más importantes, ¿sí? Y al hablar de testing de caja blanca tenemos que introducir formalismos, porque el testing de caja blanca habilita eso, hacer un lenguaje completo, un lenguaje de programación. Yo voy a poder aplicar técnicas que aprovechan el formalismo. Cuando yo tengo formalismos, yo puedo empezar a automatizar más cosas, ¿sí? Esto en parte lo vieron cuando vieron métodos formales.
o quizás reprimieron esa parte de su vida por ser muy complicada y la ocultaron en alguna parte de la memoria. Pero de esto se basa en métodos formales, ¿sí? Si yo tengo formalismos, puedo automatizar un montón de cosas. Bien, entonces, en términos de formalismos, ¿qué es lo que vamos a decir? Nosotros tenemos un programa que es P, ¿sí? P lo podemos considerar como una función. Todo programa es una función que toma un conjunto de datos de entrada y a mí me genera una salida, ¿sí? Entonces, ese conjunto de datos de entrada lo podemos representar como D, el dominio de la función, y la salida es el conjunto de datos R, o el codominio. Entonces, todo programa es una función que va de D a R. ¿Hola? Entonces, si estamos de acuerdo que P es un programa y todo programa es una función de D a R, podemos decir que P de D es igual a R, es equivalente a la ejecución del programa P sobre una instancia de su conjunto de datos y me da como resultado una salida que es R. Vamos a decir que P de D es correcto, el OK P de D, si P aplicado a D va a ser correcto y satisface lo especificado. ¿Está bien? Vamos a poder establecer el OK de P si P es correcto para cada elemento perteneciente al dominio. ¿Sí? Esto quiere decir sí, solo sí, para cada D en el conjunto grande de D, OK P de D. O sea, OK P de D es, en un caso particular, OK de P es para todo dominio. Exactamente. ¿Y qué es eso de... A ver, ¿qué significa que es para todo el dominio? En términos de los testing que hemos estado viendo. ¿Qué pasa si yo puedo hacer esto? OK de P. ¿Qué estoy haciendo? Testing exhaustivo. Estoy haciendo testing exhaustivo. ¿Sí? Si yo puedo verificar P para cada elemento de D, estoy haciendo un testing exhaustivo. ¿Sí? Que, como ya vimos, en el 99% de los casos no se puede hacer. Y ahí es cuando entra el testing. ¿Sí? Un test T, un conjunto T, para un programa con dominio D, es un subconjunto del dominio. ¿Sí? Que eso es lo que estamos haciendo, porque como no podemos hacer un testing exhaustivo, no podemos recorrer todos los elementos de su dominio, lo mínimo que podemos hacer es recorrer un subconjunto. Y eso es el testing, ese es mi T. T es un subconjunto de D. Un elemento T de ese conjunto T es un dato de test. ¿Sí? La ejecución de un conjunto T consiste en la ejecución de P para todos los datos de test T contenidos en el conjunto T. ¿Sí? Entonces, D es mi conjunto grande, mi conjunto universal de datos de entrada. D es un subconjunto. Si yo recorro ese subconjunto, ahí estoy haciendo un test. ¿Sí? O sea que T está contenido en D. T está contenido en D, correcto. Hola. Bien, una de las primeras técnicas que se ve cuando hablamos del testing de caja blanca es el testing del flujo de control. Esto está asociado a lo que habíamos visto como complejidad ciclomática, donde veíamos que la hipótesis es mientras más caminos vos tengas, más propenso a errores es tu código. ¿Sí? El testing de flujo de control lo que hace es centrar el foco en todas las desviaciones que tenemos en un flujo de control, los if, los while, los repeat, los case. ¿Sí? Lo que se va a usar para este tipo de testing como modelo es el grafo de control, de vuelta es un grafo, y los criterios de cubrimiento para testing de flujo de control son varios, dependiendo de cómo nosotros vayamos a recorrer este grafo. ¿Sí? Obviamente, puede parecer intuitivo decir, bueno, si yo voy a hacer un testing de caja blanca, quiero testear mi código, parecería intuitivo decir, bueno, mínimamente lo que tengo que hacer es ejecutar todo mi código. ¿Sí? Pero en un proyecto grande, ahí aparece la pregunta de decir, bueno, ejecutar todo el código. ¿Qué es todo el código? ¿Qué abarca todo el código? ¿Todas las líneas de ejecución que vos tengas de todas tus clases es ejecutar todo el código? ¿Es eso realmente posible? ¿Qué pasa si tenés un bloque que quedó mal y nunca lo podés acceder? Estás trabajando intentando ejecutar todo el código y hay un código que por definición nunca lo vas a poder alcanzar. Entonces, el todo
lo vamos a ir redefiniendo en función de nuestras técnicas de testing y nuestros criterios de cubrimiento. ¿Sí? ¿Y qué haces con las clases abstractas? Por ejemplo, dentro de lo que es... Dentro de los criterios de cubrimiento asociados al testing de flujo de control, tenemos estos 6. Comandos, decisiones, condiciones de decisiones, condiciones múltiples, bucles y caminos. Todo esto para la misma técnica, todo esto para el mismo modelo que es el grafo de flujo de control. Entonces, cada uno de estos criterios de cubrimiento son condiciones booleanas que nos van a establecer cuántos caminos vamos a armar para cada uno de nuestros para cada grafo. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo uno por uno. Dentro de lo que es el flujo de control, un cubrimiento del 100% no es equivalente a un testing completo. ¿Sí? No quiere decir que testeamos todo mi conjunto D cuando hablamos de un 100%. El 100% es local a la estrategia que estamos usando. Es decir, bajo criterio de cubrimiento de comandos, testeamos un 100%. Bajo criterio de cubrimiento de múltiples decisiones, testeamos un 100%. Ese 100% aplica a lo que es la definición del criterio de cubrimiento que vamos a empezar a ver ahora. ¿Sí? Pero primero veamos cómo se construye este grafo de flujo de control, que es muy sencillo de hacer. El grafo es un modelo que representa los distintos flujos de control que va a tener mi código. Normalmente, si yo tengo 2 sentencias en secuencia, ¿sí? Cada sentencia se representa con un nodo y una transición me está representando la secuencia. O sea, si yo tengo B1 y después se ejecuta B2, esto en un grafo de flujo de control se suele representar de esta manera. Estas 3 secuencias, estas 3 sentencias se representarían de esta manera. Como a lo que es un grafo de flujo de control, lo que importa es el flujo de control, y acá no existe flujo de control porque es secuencial, para simplificarlos, estas 3 sentencias las vamos a representar en un único nodo, porque no hay flujo de control. ¿Sí? Donde se ejecutó la primera, pasó a la segunda, pasó a la tercera y ya está. ¿Está bien? Entonces todo esto lo representamos como un único nodo. Los then, los while, ahí sí tenemos flujo de control, entonces un if then se representa de esta manera, B1 es la condición, si la condición es verdadera vamos a B2, si la condición es falsa pasamos directamente a B4, o si se termina de ejecutar B2 pasamos directamente a B4. Un if then else es el rombo, la condición, el verdadero, el falso y lo que viene después. ¿Sí? Un while va a ser la condición. Si el while es verdadero, el código vuelve para atrás en el bucle. Una vez que termina, o una vez que la condición se hace falsa, vamos a B3. ¿Sí? Un do while es equivalente, cambia el lugar del bucle. Entonces podemos tomar este ejemplo. Un programa que lee 2 enteros, hace un if con un then, sin else, y después tenemos 3 líneas de sentencias. El grafo de flujo de control asociado a esto sería de esta manera. Leo el X y el Y, vengo a la condición, si la condición es verdadera vamos a 3, que es la asignación, si la condición es falsa vamos a 4, de 3 también vamos a 4 y después terminamos con 5. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá con flujo de control es cómo nosotros podemos encarar el testing de un código fuente. ¿Sí? ¿Qué tantos caminos podemos analizar? Y eso va a depender de los criterios de cubrimiento. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se separa ahí 4 y 5? No se podría hacer con un solo, ¿no? Sí, es cierto. Sí, se podría haber hecho juntos. Sí, tenés razón. No hay razón para separarlo, más allá de que, me imagino yo cuando armé la clase, ahí está el problema que va a aparecer con este criterio de cubrimiento, entonces para enfatizarlo quedó solito. Pero podría ir todos juntos, sí. Entonces, criterio de cubrimiento. El primero que vemos es criterio de comandos. ¿Sí? Recuerden, criterio de cubrimiento, condición booleana. Un conjunto de test T satisface este criterio si y solo si cada comando, sentencia de código, ejecutable del programa, es ejecutado al menos una vez. ¿Sí? Eso que dijimos que parecía ser lo que tenía sentido, que ejecutar todas mis líneas de código, es lo que se conoce como criterio de comandos.
que en términos de un grafo es visita todos los nodos. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero hacer un test que verifique que satisfaga el criterio de comandos, lo que tengo que hacer es dar primero uno o un conjunto de caminos que satisfaga esta condición, visita todos los nodos, y una vez que tengo el camino armado, tengo que buscar cuáles son los datos de entrada que hacen que el programa vaya por ese camino. ¿Sí? En este ejemplo, el camino 1, 2, 3, 4, 5 visita todos los nodos. O sea, tengo un solo camino que me permite satisfacer el criterio de cubrimiento de comandos. Entonces, sabiendo eso, yo lo que necesito es buscar un par XY, porque este programa toma como entrada el X y el Y, que al elegirlos haga que el camino que se ejecuta sea el 1, 2, 3, 4, 5. Si yo encuentro ese XY, ya tengo mi criterio de comando satisfecho. ¿Sí? Que en este caso 20 y 30 podrían serlo. Puede ser cualquiera. ¿Sí? Necesito que satisfaga solamente las condiciones para ejecutar ese camino. Podría llegar a necesitar más pares dependiendo de cada uno de los criterios. La pregunta es, con 20-30 logro satisfacer el criterio de comandos, logro ejecutar todas las sentencias, logro pasar por todos los nodos. ¿Eso significa que no hay errores? ¿Me está quedando algún error por fuera que no estoy detectando? Muy posiblemente. Sí, los otros caminos que no pasaste por ese cambio que hiciste lo están criticando. Bien. Pero en este caso en particular, División por 0. ¿cuál es el error que no estoy detectando? Esta división de acá. ¿Sí? ¿Por qué esta división de acá no la estoy detectando? Porque el camino que yo elegí, como era criterio de comandos, lo que está bien lo que hice, vino por este arco y no vino por este arco. ¿Sí? Fíjense que si el X es igual a 0, este es el arco que se recorre, caemos acá y hacemos una división por 0. ¿Está bien? Entonces, criterio de comandos, recuerden cuando hablábamos de modelos y criterios de cubrimiento que yo les decía que había una relación de balance entre comandos muy sencillos, fáciles de hacer, no me generaban los mejores testings, comandos más complicados o criterios más complicados de satisfacer me generan mejores testing. Criterio de comandos es lo más bajo que hay, o sea, es el más pobre de todos. Y fíjense que ese es ejecutar todas tus líneas de código. ¿Sí? Entonces, algo que nos parecería ser como lo más que podemos hacer, que es ejecutar todas las líneas de código, desde el punto de vista de testing, es lo menos que podemos hacer al momento de hacer testing. Y ahora vamos a empezar viendo los otros criterios para ver cómo se puede complicar la situación para hacer mejor testing. ¿Sí? Entonces, el conjunto T, CC por criterio de comandos, 20-30, cubre todas las líneas ejecutables del programa, pero no es un buen testing porque me está dejando afuera algo que es un error, que es esta división de acá. Y esta división la detectamos cuando empezamos a recorrer los arcos en lugar de recorrer los nodos. Recorrer los arcos es el siguiente criterio de cubrimiento que se conoce como criterio de decisiones. ¿Sí? Un test T va a satisfacer este criterio si, solo si cada arco del grafo del flujo de control es visitado al menos una vez. ¿Sí? Entonces ahora sí es visito todos los arcos. Este camino que yo había detectado antes, el 1, 2, 3, 4, 5, no visita todos los arcos del grafo. ¿Sí? El 1, 2, 3, 4, 5 no está visitando todos los arcos, lo que significa que necesito más caminos. Necesitar más caminos quiere decir que después voy a necesitar más datos de entrada. El conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, ahora sí, vengo por acá, sí visita todos los arcos. ¿Está bien? Entonces yo ahora necesito dos pares XY para recorrer ambos caminos. El 20-30 que tenía antes me sirve para cubrir el 1, 2, 3, 4, 5, ahora necesito otro par para hacer el 1, 2, 4, 5. Que en realidad lo único que necesito es que el X sea igual a 0, el otro no importa. Así que este nuevo T, el TCD, con 20-30 y 0-30, es un conjunto de test que satisface el criterio de decisiones. Y este es el que me permite detectar
esta división acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿Qué pasa si le pasas en X menos 10? Va a haber otra división por cero. acá, Sí. sí, es buena esa. Sí, es cierto. Si le pasás menos 10, hay otra división por 0. Habría eso, no lo detectarías con estos criterios de cubrimiento, porque estos criterios de cubrimiento solamente se centran en las condiciones booleanas, no en las sentencias de código. O sea, que esto sea x más 10 es una casualidad nada más. Pero sí, cuando veamos ejecución simbólica, ahí sí te van a aparecer técnicas que te van a poder permitir detectar eso. ¿Sí? Pero lo que vos decís es correcto, un menos 10 te haría la división por 0. Entonces, ejecutamos todas las sentencias, visitamos todos los nodos, vimos que eso estaba bien, pero no era lo suficientemente bueno. Pasamos ahora a visitar todos los arcos. Visitar todos los arcos quiere decir que estamos evaluando cada una de mis condiciones por verdadero y por falso. ¿Sí? Bien. Pero la condición puede estar compuesta de múltiples condiciones. Yo solamente con lo que es criterio de visitando todos los arcos, lo que estoy haciendo es a la condición como un todo, la estoy haciendo una vez hacete verdadera, otra vez hacete falsa. Pero no estoy analizando lo que hay adentro de la condición. ¿Sí? Puedo tener una condición compleja, yo solamente necesito hasta ahora una vez por verdadero, otra vez por falso. Si yo quiero empezar a probar distintas combinaciones de los elementos que están dentro de esa condición booleana, ahora caemos en el siguiente criterio de cubrimiento, que es condiciones y decisiones. ¿Qué dice? Un test T satisface este criterio si y solo si cada condición simple que aparece en cada decisión del programa es evaluada al menos una vez a verdadero y al menos una vez a falso por diferentes datos de test. ¿Sí? Una condición es simple cuando no representa operadores lógicos como el AND, el OR y el NOT. Cada vez que yo tengo una condición booleana del tipo esto y esto, donde estas dos cosas no vuelven a tener un AND o un OR o un NOT, esa es una condición simple o una condición atómica. ¿Sí? Yo hasta ahora tomaba esto como una sola gran condición y decía, vos hacete una vez verdadero, hacete una vez falso. Ahora, yendo un poco más allá todavía, tomamos cada una de estas subcondiciones simples y lo que estamos diciendo es, una vez tiene que ser verdadera y otra vez tiene que ser falsa. ¿Sí? Eso es criterio de condiciones y decisiones. No estamos haciendo la tabla de verdad. No es eso lo que está diciendo esto. Solamente dice, una vez tiene que ser verdadera, una vez tiene que ser falsa. Nada más. El siguiente criterio que vamos a ver después es la tabla de verdad. Entonces, si yo tengo este if con condición 1 y condición 2 y estas dos condiciones no vuelven a tener un AND, un OR o un NOT, son las condiciones simples, criterio de condiciones y decisiones lo que me dice a mí es una vez tiene que ser verdadera, una vez tiene que ser falsa, bajo distintos datos de entrada. Fíjense que ni siquiera me dice cómo los tengo que combinar. No pone una condición en ese sentido. Solamente dice una vez verdadera, una vez falsa. Nada más. Y después viene lo que es condiciones múltiples, donde un test T satisface este criterio si y solo si cada condición simple que aparece en cada decisión del programa es evaluada verdadero y falso en todas las combinaciones de la tabla de verdad para diferentes datos de test. ¿Sí? Ahí sí, esta misma condición que teníamos antes, que nos generaba dos casos de prueba, ahora me genera los 4 casos de prueba de la tabla de verdad. Obviamente condiciones múltiples es mejor que condiciones y decisiones, sin duda. Hay que ver cuánto trabajo podemos hacer y cuánto tiempo podemos dedicarle. ¿Sí? Bien, hagamos una modificación sobre el programa anterior. Ahora el if tiene un then y un else, lo que termina siendo de esta manera. También se modificó el if tiene un or. Leemos, después venimos al if. Si esto es verdad, viene al 3. Si da falso, viene al 4. Y después termina con el 5. ¿Sí?
Bajo criterio de condiciones y decisiones, mis condiciones simples son x igual a 0 e y mayor a 0. Yo necesito que una vez sea verdadero y una vez sea falsa cada una, por lo tanto necesito verificarlo de esta manera, podría ser. Lo que significa que tengo que buscar datos para que la condición booleana se comporte de esta manera, podrían ser esos. ¿Sí? Fíjense que cuando buscamos datos, muchas veces voy a decir podría ser, porque cuando es el dato ahí yo tengo que buscar un dato que satisfaga la condición. Puedo tener más de una posibilidad en ese sentido, no es que hay un único dato. Teniendo estos datos y estas condiciones booleanas, la condición del if va a evaluar de estas dos maneras. ¿Sí? Por lo tanto, este nuevo conjunto TCCD, por criterio de condiciones y decisiones, satisface este criterio de cubrimiento. ¿Sí? Y esto lo tendría que hacer para cada condición booleana que aparece en mi código. Si lo pienso desde el punto de vista de criterios de condiciones múltiples, ahora sí pasamos a la tabla de verdad. Tengo todas las combinaciones, tengo que buscar datos que sean consistentes con este comportamiento, podría ser algo así, y el resultado del if terminaría siendo ese. Lo que significa que ahora mi conjunto T va a ser obviamente más grande. ¿Está bien? El siguiente es el criterio de caminos. El criterio de caminos lo que va a hacer es hacernos recorrer todos los caminos posibles dentro de un grafo de flujo de control. En este caso, para un código de esta manera, tendría 4 caminos. Después viene el criterio de bucles. El criterio de bucles nos especifica cómo tenemos que testear los ciclos. Se deberían cumplir los siguientes casos: ejecutar 0 veces el ciclo o el mínimo de veces posible, de acuerdo a la definición del ciclo. Y si fuese calculable, ejecutar la cantidad de veces máxima que el ciclo puede ciclar y ejecutar un número promedio de veces que el ciclo puede llegar a ciclar. No siempre estas dos condiciones se pueden satisfacer y eso va a depender de cada uno de los ciclos. Estos son los criterios de cubrimiento sobre un grafo de flujo de control: comandos, decisiones, condiciones y decisiones, condiciones múltiples, bucles y caminos. Entiendo que va a haber si no me equivoco, hay un práctico donde les van a dar un código, tienen que hacer el grafo de flujo de control y después con este grafo de flujo de control satisfacer los criterios de cubrimiento buscando los caminos, las tablas de verdad y los datos que satisfagan esos criterios. ¿Sí? Dentro de lo que es caja blanca y relacionado a esto que decía recién de buscar los datos que satisfagan ese criterio, aparece lo que se llama evaluación y ejecución simbólica, que de vuelta lo vieron, si se acuerdan, con métodos formales. Es un problema muy complejo el de buscar los datos que satisfaga el camino. ¿Sí? Porque acá estamos viendo if muy sencillos con un x mayor a 0, pero esto sí se hace muy complejo, ¿sí? Va a ser más difícil encontrar los datos que satisfagan cierto camino. En particular, dentro de lo que es el proceso completo de testing, nosotros decimos, bueno, tenemos un modelo, elegimos un criterio de cubrimiento. Con el criterio de cubrimiento determinamos cuál es el o los caminos que tenemos que recorrer. Una vez que tenemos ese conjunto de caminos, necesitamos los datos para que la ejecución pase por ese camino. No siempre los datos los vamos a derivar simplemente viendo el código. A veces va a ser mucho más complejo. Entonces necesitamos una herramienta con la cual nosotros podamos decir, quiero ir por 1, 3, 7, 18, decirme cómo tiene que ser el dato para poder hacer ese camino. Y ahí es donde aparece ejecución simbólica. ¿Sí? La ejecución y evaluación simbólica es un análisis que se hace del código fuente. Ese análisis es una inspección para poder entender las propiedades de los objetos que están involucrados y en particular poder obtener cuáles son las propiedades de los datos de entrada para poder satisfacer un camino en particular. ¿Sí? La ventaja que tiene la evaluación y la ejecución simbólica es que es más abstracta que la evaluación con datos concretos. ¿Sí? Es más general. Si yo miro esto, ¿sí? Yo leo A, leo B, a X le asigno A más 1 y ahí le asigno X por B y después imprimo Y. Para una computadora esto es
lee 2 números y procesalos. Si yo hago un razonamiento sobre lo que está pasando acá, yo lo que puedo decir es que el resultado siempre va a tener esa forma. ¿Sí? Ese es un razonamiento que yo puedo hacer. Al hacer ese razonamiento, estoy encontrando características, propiedades que vinculan la salida con los datos de entrada. ¿Sí? Y eso me va a permitir a mí poder explorar propiedades de la salida en función de los datos de entrada. En particular, los caminos por los cuales voy a ir recorriendo. Si yo modifico la ejecución, puedo seguir modificando las propiedades de la salida. Todo esto a partir de lo que es un razonamiento más abstracto. Y con este razonamiento vamos a poder evaluar cosas. Por ejemplo, yo tengo este código que lee un entero, hace una cuenta de la salida y la postcondición dice la salida es mayor a 0. Una forma de validar esta postcondición es haciendo un razonamiento sobre lo que está pasando en el procesamiento con la entrada. Si yo hago ese razonamiento, podemos determinar que la salida siempre es del estilo al cuadrado más 1. Este razonamiento a mí me permite asegurar que siempre se verifica la postcondición. ¿Sí? A partir de la clase que viene vamos a empezar a trabajar con ejecución simbólica. Lo que vamos a poder hacer con ejecución simbólica es decir, bueno, yo quiero que esta condición booleana sea verdadera, porque tengo que ir por este lado del camino. Eso lo vamos a incorporar al razonamiento que vamos a hacer con ejecución simbólica y nos va a permitir a nosotros terminar con una condición booleana que va a decir, si vos querés ir por el verdadero de esta condición booleana, tu dato de entrada X tiene que ser múltiplo de 5. O tu dato de entrada X más 10 dividido 3 tiene que ser múltiple de 2. Ese es el razonamiento que queremos hacer con ejecución simbólica para buscar las características de los datos de entrada que nos fuerce a nosotros un camino en particular. ¿Sí? Bien, y listo por hoy. Terminamos de ver caja negra, vimos caja blanca, empezamos a ver caja blanca y terminamos haciendo una introducción a lo que es ejecución simbólica, que lo vamos a desarrollar la clase que viene. El viernes que viene no hay clase teórica, van a tener clase práctica de consulta a las 10, está publicado en la página web. El martes, si no me equivoco, arrancamos 8:30 con el tutorial de Selenium. Sí, de vuelta, si se quieren venir con la notebook, no hay ningún problema. Para que el setup sea más sencillo, Firefox o Chrome se puede usar. Yo lo voy a hacer con Firefox. Y estaría bueno que tengan el Eclipse instalado porque también vamos a hacer un poco de Eclipse con Selenium. ¿Sí? Listo.